Pues la semana pasada en Hechos 15 hablamos de la gracia y como la victoria de la gracia y vimos como entró un problema inmediatamente de tratando de poner las personas bajo la esclavitud de la ley en vez de caminar en la gracia. Y vemos cómo la gracia ganó. Y nosotros necesitamos siempre caminar en la gracia del Señor Jesucristo. Y ahora la próxima parte, la última parte de 15, lo que vamos a hablar es de la libertad a la discusión, o podría decir la libertad al argumento. Entonces, lo que vemos en esta última sección de capítulo 15 es una pelea entre Pablo y Bernabé. Lo que vemos en Hechos anteriormente es qué equipo hicieron Pablo y Bernabé, que habían viajado juntos, habían pasado por muchas dificultades, han llegado para compartir con la iglesia que los envió a Antioquía y todos estaban con mucho gozo, y luego en el mismo 15 una victoria grande juntos. Ellos llegaron para pelear contra contra el legalismo, que no iban a estar bajo la ley, y luego venimos a esta parte donde van a separar. no van a trabajar más. Pues dos observaciones antes de leer el texto. Yo creo una de las cosas que demuestra que la Biblia realmente es la palabra de Dios y no es hecho por los hombres, aunque los hombres escribieron, pero guiados por el Espíritu Santo, hombres santos escogidos por Dios que escribieron, es que también ellos hablan de sus fallas, hablan de sus pecados, hablan de sus problemas. Entonces Dios no esconde que somos pecadores y los hombres fallan. Y vemos eso en todo de las historias desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Aún bajo la gracia, vemos que los hombres son pecadores. Hemos visto eso ya en Hechos. Desde antes, en capítulo 6, hubo un problema y tenían que resolver ese problema. Y luego vemos las dificultades en capítulo 15 también, y tenían que confrontar para mantener la doctrina. Entonces, parte de la lucha en Hechos es tratando de mantener la buena doctrina y no van a desviar de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, tenemos para mí, es uno de los argumentos fuertes para la inspiración de la palabra de Dios, porque pues si yo fuera Pablo y Bernabé, yo hubiera dicho a Lucas, omita esta parte, por favor, no ponga esta pelea porque nos da pena. Pero no es así. Dios inspiró a Lucas también de escribir todo lo que estaba pasando, que nosotros también podemos aprender de ellos. Y no estamos en el cielo todavía. Sí hay argumentos, sí hay diferencias y dificultades, y lo que necesitamos también es aprender a tratar a cada uno con gracia. Y yo creo ese es el mensaje hoy, que nosotros podemos aprender de tratar al uno al otro con mucha gracia. Y vamos solo para recordarnos, yo sé que de pronto esa es repetición, pero recuerden que hay tres palabras importantes en cuanto a nuestra salvación: justificación, santificación, glorificación. Cuando pensamos en justificación, estamos pensando en la pena del pecado, que Dios quita la pena del pecado. Inmediatamente cuando yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, Él ya me declara salvo, me declara limpio, me declara justificado. Quiere decir que ya no tengo, yo estoy ya limpio como la nieve delante de Él. Él no ve pecado en mí, Él me ve la justicia de Jesucristo cuando Él me mira.
La palabra santificación es este proceso ahora en esta vida donde Él está librándome del poder del pecado. El poder del pecado en mí, que yo puedo vivir esta libertad que Él me ha dado. Un día vamos a estar libres de la presencia del pecado. Esta es glorificación. Ya no voy a tener la lucha interior, no voy a tener celos y envidia y orgullo en mí. Ese es el cielo. Entonces, la salvación en principio, esa es la salvación completa, que la justificación, glorificación es en el cielo, cuando ya no hay la presencia del pecado. Pero todavía aquí en este mundo estamos en el proceso ahora de santificación. Y estamos cada uno en diferentes puntos de lo que Dios está obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de su Hijo. Tenemos que recordar eso porque a veces las personas vienen a la iglesia y piensan que ya la iglesia es perfecta y todos van a amarnos al uno al otro y nunca vamos a tener problemas. Y cuando alguien lo mira mal o lo dice algo, ya están decepcionados y dicen, ¿qué es eso? Esa iglesia no ama a Cristo, esta iglesia. Entonces y hay enojo y hay problemas y no vuelven. Tenemos que recordar, no estamos en el cielo todavía. Lo que queremos es caminar en Cristo. Sí necesitamos, no nos da excusa tampoco, ¿no? No estoy diciendo, ok, pueden pelear. No es el mensaje. El mensaje es que necesitamos recordar que no hemos llegado al cielo todavía. Necesitamos tratar cada uno con gracia, que recordando que de pronto esta persona tuvo una semana muy difícil o están bajo mucha presión. No sabemos lo que está pasando en la vida de otras personas. Entonces hay que recordar. Vamos a mirar la historia ahora en Hechos. En versículo 31 vamos a pensar en el preludio del argumento. Lo que estaba pasando y lo que vamos a ver es que vienen de victoria. No es que vienen de presión y estrés. Vienen de un tiempo de mucha victoria. Mira en versículo 31. Sí. Bueno, voy a empezar en 30 para agarrar el contexto. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniéndola a la congregación entregaron la carta. Es la carta de que no tienen que estar bajo la ley ahora. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, ¿qué vemos? Es este gozo de haber recibido el mensaje. Bueno, de Antioquía recibieron todo lo que había pasado en el viaje. Entonces estaban súper contentos por todo lo que había pasado. Enviaron a Pablo y Bernabé para hablar en Jerusalén en cuanto de problemas sobre el legalismo, que querían tener la ley de Moisés por antes de ser cristiano, aunque si es cristiano hay que guardar la ley. Entonces hubo carta que enviaron que no tienen que estar bajo la ley. Entonces ya regresando a Antioquía con las noticias y están contentos, están felices y esa es una victoria grande. Están contentos por haber recibido esta carta, están enseñando la palabra de Dios, están escuchando. Entonces es una visita de ánimo, mucho ánimo, diciendo a los hermanos, hey, fue súper bueno nuestro viaje, y escucharon, y los hermanos escucharon, y re felices para hablar de lo que Dios había hecho. Eso quiere decir que
que continúa el ministerio entre los gentiles sin problemas, que no tienen que volverse judíos para ser cristianos y que pueden recibir a Cristo y seguir adelante. Entonces, eso es de mucho gozo. Y vemos ellos juntos, unidos, sirviendo al Señor, junto con Silas y Judas, que son dos que fueron también de Jerusalén para como confirmar, animar, decir que sí es cierto lo que están diciendo, estamos unidos y estamos contentos. Entonces, todos en este ministerio juntos. Ahora en versículo 36, dice, después de algunos días, ya regocijándose, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces Pablo tiene la idea de un nuevo viaje. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere volver a las iglesias donde habían llegado. Recuerda lo que eran nuestras ciudades, ¿cierto? Fueron a Antioquía, Iconio, Listra y Derbe en el primer viaje. Y aprendemos que es animando, instruyendo, levantando discípulos, ¿cierto? Esas es las letras. Es lo que van a hacer. Van a volver a ver cómo están, van a animarlos, van a seguir instruyéndolos en la palabra del Señor y levantando discípulos. Entonces, tiene la idea de volver. Ese es nuestro ministerio también. El ministerio de discipulado, que queremos ver a los discípulos y animarlos, que pueden ellos seguir caminando con el Señor, sirviendo al Señor. Ahora, él plantea eso y ahora entramos en la raíz del problema. Tenemos dos opiniones. Entonces, ese es donde empieza nuestro problema. Ahora en versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que le había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces recuerden que yo les dije cuando estuvimos capítulo 13, cuando iban en el viaje, que él había dejado a ellos en el viaje. Entonces, ahora van en el segundo viaje y que tienen que recordar también que Juan Marcos es primo de Bernabé. Entonces tenemos un poco de familia acá. Vemos el carácter también de los dos. Bernabé es el hijo de consolación. ¿Recuerdan eso? Él es que vemos en capítulo 4, era uno de los primeros que llevó dinero para ayudar a los demás hermanos. Era el que buscó a Pablo. Recuerda que Saulo, que se convirtió en Pablo, no era recibido por la iglesia. Todos tenían miedo de él porque perseguía a la iglesia. Entonces era Bernabé que buscó a él en Tarso para traerlo a Antioquía, es donde empezó su ministerio. Entonces Bernabé tiene un corazón grande para incluir gente, para ayudar gente y para darles otra oportunidad. Eso es lo que vemos aquí. Él quiere dar a Juan Marcos, otra oportunidad para ir en este viaje. Y quiere extenderle gracia, que él puede ser parte. Pero tenemos a Pablo, y Pablo no ve a él una persona fiel. No ve a él como una persona que no es apto para el ministerio. Entonces él dice, hey, nos dejó una vez, no vamos a arriesgarnos. Yo sé que es su primo, pero no vamos a arriesgarnos otra vez con él. Necesitamos llevar personas que realmente nos van a ayudar. La palabra aquí no nos dice que Bernabé tenía la razón o que Pablo tenía la razón. Ya me parece interesante que no dice aquí que uno o el otro era el correcto. Uno puede decir, bueno, Pablo era el apóstol, entonces Bernabé debería haber escuchado a Pablo. O otro puede decir, Bernabé buscó a Pablo y es el que
si no fuera por Pablo, no tenía ministerio, debería haber escuchado. Hay muchos, voy a tomar al lado del otro, pero la Biblia no nos dice que el uno el otro, pero lo que sí vemos es que no podrían resolver el conflicto. Ellos no llegaron a un acuerdo. Entonces, llegó un momento donde dijeron, ok, va por tu lado, yo voy por mi lado. Y es lo que hicieron. Lo que no hicieron era dividir la iglesia. No dividieron la iglesia, no empezaron la primera iglesia de Bernabé, segunda iglesia de Pablo, no era eso. Pero no siguieron juntos en el ministerio. Por la historia, aunque en Hechos, Lucas va con Pablo, entonces no vamos a escuchar de Bernabé más en el libro de Hechos, porque Lucas acompañó a Pablo y lo que tenemos es como el ministerio de Pablo y lo que él hizo. Pero sabemos por la historia de la iglesia que Bernabé regresó a Chipre, es donde fueron en 38, y hubo tal desacuerdo, es versículo 39, entre ellos que se separaron, el uno al otro. Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, por Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces tenemos a ellos que van por diferentes rumbos, ¿cierto? Entonces uno por un lado y uno por otro. Y Chipre, vemos por la historia que Bernabé sí tuvo un gran ministerio. Él era de Chipre y llevó a Juan Marcos con él. Y sabemos también, al final de la historia, que Pablo sí tuvo aprecio, o ¿cómo puedo decirlo? De pronto por otro lado, Juan Marcos, por este proceso y por su madurez, llegó a ser una persona muy útil en el ministerio. Y vemos al final de su vida, en 2 de Timoteo, como Pablo tuvo aprecio por Juan Marcos y quería verlo al final de su vida. Y pidió que fuera a verlo. Entonces, no hubo forma. ¿Qué podemos pensar para nosotros en eso? Pues vamos a ver momentos cuando de pronto no vamos a poder llegar a un acuerdo en cierta situación. Hay opciones en cuanto de sumisión al uno al otro y dando gracia al uno al otro, pero a veces no hay forma de llegar a un acuerdo. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que es importantísimo ver que ellos vamos a pensar en este argumento irresoluble, es lo que yo quería decir. Nueva palabra, estoy tratando. Entonces, no podrían encontrar la solución. Entonces, Bernabé salió con Marcos. Pablo buscó a Silas. Silas era un líder, era una profeta desde Jerusalén. Y vemos que él llegó a ser un compañero muy fiel y muy útil en la historia de Hechos. Entonces, Pablo buscó a alguien. Mira la diferencia. Pablo buscó a alguien para ir con él que era ya probado. Y lo que Bernabé hizo era buscar a alguien en quien podría invertir. Y él invirtió en Juan Marcos y dio resultado. Entonces, dos diferentes formas de ver el ministerio. Dos diferentes formas de ver la solución. Resultados, cada uno por su lado, pero lo que logramos en la historia de la iglesia es que tenemos dos grupos ahora que salen para ministrar. Tenemos el grupo de Pablo y Silas que fueron a las iglesias y fueron por Asia, regresaron para ver a las iglesias que habían empezado y vamos a ver la historia de ellos en lo que sigue en capítulo 16 y adelante. Porque Lucas sigue a Pablo.
Pero también Dios usó a Bernabé. No era el fin de Bernabé, no era el fin de Juan Marcos. Y era la restauración de una vida. ¿La vida de quién? De Juan Marcos. Porque en 2 de Timoteo 4:11, y es interesante, en ese 2 de Timoteo es la última carta de Pablo. Y cuando él escribe, él está hablando en cada capítulo de una o dos personas que habían dejado al ministerio. Y cómo tan solo él siente, él está en la cárcel, ya al final de su ministerio, esperando la muerte. Y está escribiendo a Timoteo, quien vamos a conocer en el próximo capítulo 16. Y está hablando de las personas que habían dejado. Y cuando llega a hacer un comentario al final, ese es al final de la carta en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Y hablando de tantas personas que lo habían dejado, en versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué bonito comentario al final, ¿no? Muchos habían dejado, muchos habían salido para estar en el mundo o lo que sea. Pero Juan Marcos, que él en este momento había dicho que no, ahora quiere verlo y es útil para el ministerio. Entonces necesitamos pensar en algunos principios importantes para nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que siempre tener la meta de la restauración. Aplicar la gracia en las relaciones restaura vidas. Nosotros necesitamos ver a las personas que necesitan gracia. Cuando yo digo eso, no estoy hablando de tenemos el poder para la salvación. Pensamos en la gracia que nos salva, es correcto. Es solo por gracia que somos salvos. Cuando yo hablo de dar gracia, estoy hablando de darles otra oportunidad. Estoy hablando de extender a ellos amor, aprecio, que vamos a ayudarles a seguir en el ministerio y tener otra oportunidad. Entonces, las relaciones, yo no sé si han pensado en eso, pero las relaciones son lo más valioso, yo no quiero decir cosas, pero nuestra pertenencia puede ser lo que tenemos, lo más valioso que tenemos en este mundo son las relaciones. Personas y la palabra de Dios son las únicas cosas eternas. La palabra de Dios va a pasar a la eternidad, es eterno. Y también las personas, son las únicas dos cosas. Entonces las relaciones que tenemos entre nosotros somos de muchísimo valor. Entonces nosotros necesitamos aplicar la gracia y que nosotros podemos ver a las personas sirviendo al Señor. A veces la iglesia es muy dura con las personas que han fallado, muy duro con las personas que han pecado o pecado o fallado o tratado a uno u otro mal, muy duro, y no deberíamos ser así. Nosotros necesitamos demostrar el amor y la gracia, extender la gracia a las personas. No estoy hablando de aceptar el pecado, estoy hablando de una persona arrepentida que quiere ser parte, que quiere servir al Señor. Número dos, Dios no siempre usa al más capaz, gracias a Dios. Él no siempre busca a la persona que brilla más que cualquier otra persona. Más bien la palabra de Dios habla de cómo Él usa a los débiles, usa a las personas que no tienen capacidad. Y es Él que da la capacidad a cada uno para servirle, para hacer el ministerio. Entonces, aunque en el caso de Juan Marcos, pareciera que él no era apto y que él no tenía
el carácter o no tenía el denuedo que como Pablo y Bernabé, pero Bernabé vio algo en él. Y nosotros necesitamos recordar que Dios usa a los débiles, Él usa a las personas incapaces y es Él que da la capacidad para usar a cada uno de nosotros. Número 3, los cristianos no son perfectos. Entonces las iglesias tampoco. Entonces nosotros tenemos que recordar que no hemos llegado al cielo. Sí vamos a tener conflictos en la iglesia y cómo confrontamos estos conflictos es de mucha importancia. Que nosotros vamos a entendernos al uno otro, aceptar al uno otro y que vamos a nosotros también a mostrar la gracia del Señor. Número 4, las diferencias muchas veces salen cuando todo va bien. Yo creo que ese es uno de los advertencias que da este pasaje y que también nosotros necesitamos recordar. Muchas veces cuando estamos en victoria, bajamos la guardia. Cuando todo va bien, ellos habían visto algo bonito que pasó en este concilio, que no es algo fácil de confrontar a un grupo de fariseos, de confrontar los meros. Si uno piensa en el grupo que había en capítulo 15, estaba Pedro, estaba el hermano del Señor que llegó a ser medio hermano del Señor, que llegó a ser el otro líder ahí. Había los fariseos, gente fuerte, y había llegado a una reunión que no era fácil y llegaron a un acuerdo. Y calmó la situación, y no solo eso, que ellos enviaron una carta que dio libertad para el evangelio, la expansión de la palabra de Dios entre los gentiles y en todo el mundo. Era un paso gigantesco, mucho regocijo, mucha victoria. Pero muchas veces en medio de la victoria es cuando las cosas van bien. Bajamos la guardia, empezamos yo no estoy diciendo eso en cuanto de Pablo y Bernabé, pero en la iglesia en general. Pensamos que somos nosotros, que estamos llevando la palabra, que somos nosotros, que tenemos la razón, creemos y dejamos de orar o dejamos de leer la palabra de Dios. Y es cuando entra el problema, es cuando entran las dificultades. Tan importante que cada uno de nosotros estamos pegados al Señor, orando, buscándole a Él, pegados a la palabra de Dios. No dejamos de estudiar la palabra de Dios, no dejamos de orar y orando el uno por el otro. Ese es lo esencial y clave para seguir en la victoria con el Señor. Es cuando a veces uno piensa, cuando las cosas van mal, vamos a tener dificultades. Pero tengo una pregunta. ¿Cuándo es que estás orando más? ¿Cuando hay dificultades o cuando las cosas van mal? ¿Ores más cuando no tienes trabajo o cuando tienes trabajo? Ajá. ¿No es cierto? Cuando las cosas están difíciles, estamos arrodillados pidiendo al Señor, ayúdame, yo necesito. Y luego cuando tengo trabajo, entonces no podemos ser así. Cuando las cosas van bien, más bien necesitamos tener ese mismo fervor, esa misma pasión para buscar al Señor, para ver a Él obrar en nuestras vidas y no bajar la guardia. Porque en bajar la guardia es cuando el enemigo empieza a trabajar. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que pasar tiempo en la palabra, tiempo en oración y recordar que en el momento de la victoria también hay peligro. En el momento de
En momentos de dificultades necesitamos orar. En momentos de victoria necesitamos orar más. Necesitamos pedirle al Señor de cuidar en nuestro corazón, que nosotros podemos vivir para Él en cada momento. El Señor quiere usarnos. Y aunque ellos en este momento tuvieron una pelea, se separaron, y parece en este momento como algo horrible, Dios lo usó como siempre. Dios usó a cada uno. Nosotros que el Señor nos ayuda a mantenernos unidos, que podemos extender la gracia, que nosotros podemos ser usados por Él y mantenernos fieles a Él. La gracia del Señor que nos ayuda. Hoy también queremos celebrar la cena del Señor, que nos recuerda de su gracia. Nos recuerda que Él nos ha regalado absolutamente todo. Él nos ha regalado su gran amor en la cruz. Entonces vamos a orar y quiero que cada uno de ustedes piensen en la gracia del Señor, en lo que Él ha hecho por ti. Y de pronto piensa en alguien con quien necesitas extender la gracia. De pronto alguien con quien has sido duro y necesitas mostrar la gracia de Cristo. Necesita ir un poco más y mostrarle a Él su amor y restaurar una vida. Ver a alguien que quiere ser parte con nosotros o parte en su círculo. Vamos a orar.